Pues esto que ves aquí no es un moco, ni es una lima, ni nada. Este es el Skoda Enyaq y este de aquí es el verde mamba. Este color así como verde lima, verde pistacho extraño, es un color espectacular y que desde luego no pasa desapercibido. Pero sí, es un coche eléctrico. Pero pasa por aquí, fíjate en los asientos que tenemos, que son una auténtica pasada, son como semi-bucket, una maravilla. Pero es que además en el volante tenemos levas en un coche eléctrico. ¿Para qué queremos levas en un coche eléctrico? Pues para enterarte de estas cositas todavía te tienes que quedar aquí en este vídeo, porque te voy a contar todo lo que nos ofrece este Skoda Enyaq. Quédate. Empecemos por el diseño, lo más llamativo por supuestísimo, estamos hablando de esta pintura, de que es la verde mamba, pero no te preocupes, que si quieres la versión RS no tienes por qué elegir esta pintura, esta es la que viene de serie, pero puedes elegirlo en rojo, en negro o incluso en azul. La parte de delante es una de las más llamativas de este Skoda Enyaq y contamos con todas estas de aquí que serían las luces diurnas en los laterales, pero ojo porque aquí en el medio también tendremos un montón de iluminación, que ojo, que son un montón de puntitos de luz individuales y que el coche los controla individualmente. Es decir, puede hacer animaciones para abrir y para cerrar el coche, y por la parte de abajo pues contamos con esta calandra un poco abierta, sobre todo para refrigerar la batería. Llanta de 21 pulgadas, que ojo, tenemos unas partes que son de plástico que son para mejorar la aerodinámica y así ganarle un poquito más de autonomía a este Skoda Enyaq, pero ojo porque estas partes de aquí las puedes quitar o incluso elegir otras llantas, que te las enseño al final del vídeo. Aquí en el lateral tenemos VRS, que sería la versión más deportiva de este Skoda Enyaq, y por aquí debajo del espejo tenemos una camarita que nos va a ayudar un montón a la hora de aparcar este pedazo de coche, que aunque no lo parezca, es un coche bastante grande. Detallitos de diseño, tenemos aquí unas barras de techo en color negro brillo para que le puedas equipar cosas encima de tu Skoda Enyaq, pero ojo, fíjate en el techo, porque tenemos un techo solar que además es practicable, se puede abrir, no como en otros modelos, así que esto está bastante interesante. Y en la parte de atrás de este Skoda Enyaq pues lo que tenemos es esta pequeña caída del techo, aunque tendríamos el Enyaq Coupé con aún más caída, y por esta parte de atrás pues lo que tenemos es su firma lumínica tan característica. Por aquí ponemos Enyaq, el nombre del modelo, todo el logo de Skoda a lo largo en esta parte de aquí atrás, y una salida de atrás pues que desde luego no es tan deportiva como el resto del coche, porque hubiese estado bien aquí tener un difusor, lo que sí que hubiese estado raro es tener unos escapes, porque es que es un coche eléctrico. Y estas serían las medidas del Skoda Enyaq: de largo 4,66 metros, una anchura de 1,87, 1,60 de alto y ojo al peso, más de 2.200 kilos. Pues pasamos al interior del Enyaq y aquí lo que tenemos pues es algo que nos suena muchísimo de la versión anterior. Seguimos manteniendo nuestro volante típico de Skoda, pero fíjate porque lo tenemos perforado por los laterales y con estas costuras en verde que dan ese juego idéntico a lo que tendríamos por fuera. Materiales y ajustes en este Enyaq, pues lo que más nos llama la atención es todo este tapizado en alcántara, con esta costura también en color verde mamba que nos acompaña por todo el salpicadero. En la puerta tenemos plástico blandito, más alcántara, todo esto de aquí es un símil de fibra de carbono, y donde apoyamos el codo también sería de alcántara, así que tenemos plástico duro por la parte de abajo, pero desde luego que es una zona en la que no vamos a estar tocando nunca jamás. Y si nos venimos por aquí, pues fíjate porque tenemos una pequeñita pantalla en la que nos va a enseñar velocidad, algunas indicaciones y quizá el consumo, pero es una pantalla que desde luego no hace mucha justicia a toda la tecnología que trae el coche. No pasa desapercibida su enorme pantalla principal, que la tenemos aquí en una posición, pues hay que decir que bastante buena, bien centradita y como que parece que sobresale. Desde luego que es una pantalla que ya conocemos, que la integramos en un montón de modelos del grupo y sobre todo en modelos de Skoda, con un sistema operativo propio y que va realmente bien. Por supuesto, aquí vamos a poder controlar todo el tema de la carga. Yo os adelanto que con un 50% de batería ya marca más de 200 kilómetros de autonomía, que no está nada mal. Desde aquí podemos optimizar la potencia de carga, ver lugares de carga guardados, podemos tener Apple CarPlay, Android Auto, tenemos un sistema de navegación propio que también va realmente bien, y además podemos hacer una cosa muy interesante. Por ejemplo, nos venimos aquí y buscamos Barcelona. Nosotros estamos actualmente en Madrid, así que vamos a ver cómo nos calcularía la ruta, que esto es muy importante en un coche eléctrico, que tengamos un buen gestor de ruta a la hora de hacer viajes en coche eléctrico. Si nos damos cuenta, ya nos ha puesto aquí nuestras 3 paradas de carga para poder llegar a Barcelona. La primera parada nos diría que tenemos que parar durante 15 minutos, la segunda durante 22 y la tercera durante 26 minutos para llegar a Barcelona.
Así que nada mal. Desde luego que yo creo que eso no está muy bien del todo, porque yo creo que podría llegar a Barcelona con este coche con tan solo una parada. Pero bueno, si el coche lo dice, será por algo. Ojo, pero porque estas dos no son las únicas pantallas que tenemos. También tenemos una proyectada en el cristal, que es el Head-Up Display, y que en estos modelos de esta misma plataforma, como por ejemplo son el Volkswagen ID3, el ID4, el Skoda Enyaq, el Skoda Elroq, todos estos equipan la misma pantalla de Head-Up Display. Es decir, aquí vamos a tener proyectado en el cristal un montón de información que nos va a decir las líneas del carril, nos va a enseñar la distancia que tenemos con el coche delante, incluso nos va a ayudar con indicaciones, con flechas que vamos a ver flotando en 3 dimensiones en la carretera para que no nos perdamos nunca jamás en el mapa. Por aquí tenemos nuestra alcántara. Para mover el volumen lo tendríamos de manera táctil por aquí, o incluso desde la pantalla también lo podríamos mover. Por aquí fíjate, porque tenemos esta moldura de fibra de carbono, que se nos había pasado comentarla antes, que también nos acompañan todo lo largo del salpicadero junto con la iluminación ambiental. Por aquí nuestros dos aireadores. Por aquí tenemos un montón de accesos directos para las asistencias a la conducción que veremos ahora, modos de conducción que también os hablaré ahora de ellos, asistente de aparcamiento con las cámaras 360 que habíamos comentado que tenemos en el exterior, que desde luego nos ayuda un montón, el modo warning, aquí las luces de warning para abrir y cerrar el coche, el control del climatizador, que por supuesto lo tenemos integrado en la pantalla, y esto no es ninguna novedad, aunque tendríamos aquí estos accesos directos que nunca cambian y que siempre lo vamos a tener a la vista. Y por aquí para desempañar la luna tanto delantera como trasera. Si continuamos por aquí abajo tenemos la conectividad. Por aquí tenemos dos puertos de carga inalámbricos, que al final solo sería inalámbrico el de la izquierda, porque el de la derecha es simplemente un hueco para dejar el móvil. Dos USBs de tipo C para tener siempre nuestro dispositivo cargado a tope, con carga rápida, por cierto. Y por aquí tendríamos dos posavasos, que ojo, porque esto es modular y lo podríamos mover para hacer más grande, más pequeño otro, o incluso dejarlo para que estén los dos iguales. Y por aquí en medio tendríamos una cosita muy simple y clever para dejar tarjetas, pero como no tengo tarjetas, pues he dejado un ticket de aparcamiento para que os hagáis una idea. Si continuamos bajando, fíjate qué monada el selector de marchas, que si pisamos el freno pues podemos elegir entre la D o la B, que la B significa para ir más retenidos con el freno del motor, la R o la N, y para el freno de mano pues tenemos este botoncito de toda la vida. Y justo por aquí abajo tenemos dos huecos para meter moneditas, para tener siempre el coche limpio, porque acaba de llover y ya el coche pide una agüita. Y en cuanto a huecos, por aquí fíjate que tenemos toda esta de alcántara una vez más, y aquí tenemos un buen hueco para dejar cosas. Más cosas podemos dejar por aquí. Fíjate qué buen espacio tenemos por esta parte. Si abrimos por aquí tenemos más espacio para dejar carteras, nuestra baliza V16, o incluso aquí abajo, fíjate, porque tenemos otro cajoncito que es perfecto para dejar unas gafas de sol, para que no se te arañen, no se rayen. Pero es que fíjate qué pedazo de guantera tendríamos aquí en este Skoda Enyaq, incluso con una goma para poder dejar algo ahí y que no se mueva. El espacio de la puerta, pues fíjate qué bien nos entra nuestra botella de 1,5 litros aquí sin ningún tipo de problema. Tenemos unos altavoces que ahora que lo podéis ver bien, que son firmados por Canton y que suenan de maravilla. Tenemos un subwoofer atrás, donde quizá debería de ir una rueda de repuesto, pero tenemos un subwoofer, y por aquí un acceso directo para abrir el maletero. Perfecto cuando vas a recoger a alguien en la estación de tren y no tienes mucho tiempo para parar. Y ojo aquí a donde estoy sentado, estos asientos semi-bucket de Skoda VRS, firmado aquí en la parte de arriba en bordado, con este micro perforado que tenemos a lo largo de toda la espalda para mejorar la refrigeración, el paso del aire, aunque no son ventilados, pero sí son calefactados. Por supuesto que tenemos asientos eléctricos regulables en todo tipo de sujeciones, y por aquí tendríamos las memorias. Tenemos dos memorias, y por aquí este es el botón de la felicidad, que es el botón del masaje. Yo lo agradezco, y desde luego que aquí nadie me separa de este asiento. ¿Y qué tal las plazas traseras del Skoda Enyaq? Pues desde luego que aquí es quizá de lo más amplio del coche. Fíjate en qué pedazo de espacio tenemos por esta parte. Puedo meter un montón los pies por debajo del asiento, que yo lo tengo regulado a mi altura. Yo conduzco muy para abajo y muy para atrás, así que tenerlo muy en cuenta, que es como si estuviese conduciendo una persona de 1,83. Por aquí por la puerta pues no han mantenido las calidades. Ahora tenemos aquí en la parte trasera plástico duro, pero sí que tenemos un poquito de alcántara por aquí por la parte en la que apoyaríamos el codo, y la fibra de carbono o este símil también lo seguimos manteniendo. ¿Qué hemos ganado aquí? Pues estas cortinillas de privacidad o para el sol,
que desde luego para los niños les va a venir muy bien para los viajes largos. Y desde aquí es desde donde más se disfruta este techo solar que tenemos en este Skoda Enyaq, que además es practicable. Y aunque por aquí esté cerrado, no te preocupes porque con el toque de un botón se puede abrir. Elementos de confort que tenemos en estas plazas traseras, pues tenemos típicos bolsillitos por aquí para dejar revistas, cualquier cosa. Tenemos un muy buen espacio en la puerta, un poco más pequeño que el de la puerta delantera, pero aquí seguimos manteniendo un buen almacenamiento. Tenemos dos aireadores con climatizador independiente a las plazas delanteras y además asientos calefactables en las plazas exteriores. El del centro ya sabéis que siempre es el más sufrido, porque aquí además tenemos un reposabrazos con portabebidas aquí desplegable, que desde luego que es una maravilla cuando van 4 personas. Pero ¿qué pasa si van 5 personas en este coche? Pues vamos a ver qué tal la parte central de este coche de aquí. Desde luego que lo primero que notamos es que ya el respaldo es bastante más duro, el asiento también. Se agradece no tener un túnel de transmisión central porque es un coche eléctrico y no nos va a hacer falta para el confort de los pies sobre todo, pero aquí pues sí que notamos que ya yo casi que toco el techo, me faltan 2 dedos para tocar el techo. Ya sabéis que mido unos 75, entonces una persona de una talla más grande en esta plaza central quizá puede ir un poco incómoda. Y por supuesto la orientación principal de este Enyaq es llevar a toda la familia, y las sillitas de bebé por supuesto están dentro. Fíjate el pedazo de espacio que tenemos aquí para la sillita, que incluso al revés cabría sin ningún tipo de problema, pero no solo una, sino que podemos llevar 3, porque tenemos asientos ISOFIX aquí, en esta plaza, incluso en la del copiloto. Así que 3 sillitas podrías llevar sin ningún problema. Cuando vamos 3 personas aquí atrás, pues sí que notamos un poquito de falta de espacio. 3 adultos aquí atrás quizá un poco apretados irían. 3 niños seguro que irían mucho más cómodos, pero hemos cambiado un ocupante por la sillita de bebé, que es bastante ancha. Así que para que más o menos os hagáis una idea, pues este sería el espacio que tendríamos. Un poquito más apretados. Desde luego que lo mejor aquí para llevar adultos sería llevar 4 adultos y además con el reposabrazos bajado para mayor confort todavía. 585 litros de maletero tenemos en esta configuración tal cual lo estamos viendo. Aún no entiendo por qué el maletero sigue pitando cada vez que lo abro. Son misterios de los coches que pitan a día de hoy por absolutamente todo. Pero fíjate qué buen almacenamiento tenemos por aquí. Un montón de huecos, como por ejemplo este de aquí, en el que yo guardo mis cadenas de la nieve, que nunca se sabe cuándo te puede caer una nevada, como ayer cayó en Madrid una granizada por la cara. Fíjate que nos entra perfectamente en este lateral. Tenemos un montón de ganchitos para dejar por aquí bolsas para ir a la compra, que no se nos extravíe todo por aquí. En este lateral más de lo mismo, una cortinilla estupenda para dejar las cosas y ganar privacidad, y encima se guarda sola obviamente. Y por aquí pues fíjate lo que tenemos en este lateral. Skoda nos regala esto de aquí, que ya, bueno, lo hemos desmontado por si acaso quisiéramos meter algo más grande, pero fíjate que lo podemos montar en un momentín, y es esta bolsa para guardar el cable de carga, que además encaja perfectamente en este lateral. Es espectacular. Y más cositas chulas que nos pone Skoda, pues fíjate que esto es tan simple como un cacho de plástico con velcro, que además, fíjate, porque aquí tendríamos el kit antipinchazos y los triángulos, que por cierto ya en pocos días son obsoletos. Lo ponemos por aquí, lo apretamos contra el lateral y fíjate, porque esto ya de aquí no se mueve gracias a este simple trozo de plástico con velcro. Es una maravilla las cositas simple y clever de Skoda. Pero si este almacenamiento te parece poco, pues mira, porque simplemente con apretar aquí y empujar hacia adelante un poco y aquí más de lo mismo, ganamos 1710 litros de almacenamiento, que sí que se nos queda ese escaloncito por ahí, pero desde luego que es bastante grande. Y por supuesto, esto de aquí lo podríamos retirar para que se quede todo completamente abierto. Aquí a lo mejor echarte una siesta con ese escalón es un poco extraño, pero desde luego que para guardar cosas es increíble. Cosas que no me gustan de este Enyaq, pues que a pesar de ser un RS y pesar 2 toneladas, tenemos aquí atrás, no los vemos, pero tenemos freno de tambor, no lo entiendo. Y tampoco me gusta que para regular el volumen tengamos que estar limitados a este panel táctil de aquí. También lo podemos hacer desde el volante, pero una ruletita física de toda la vida no hubiese estado mal. Cosas que me gustan del Skoda Enyaq, pues en esta versión RS me encanta su diseño. Tenemos un diseño un poquito más afilado y que desde luego con esta pintura es un partecuellos. Todo el mundo lo mira, pero no te preocupes que la pintura la puedes cambiar.
También me encanta sus calidades interiores. Esta Alcántara con estos pespuntes en verde le sientan realmente bien, y toda la tecnología que tenemos aquí. Tenemos una, dos y otra pantalla proyectada en el cristal que te da muchísima información. Y por supuesto me encanta lo bien que va, lo bien que se siente este coche, y sobre todo su filtrado de la suspensión. Al cambiar de modo de conducción podemos pasar de un coche bastante duro a otro mucho más cómodo. Es espectacular el poder elegir la dureza de suspensión. Pues hablemos ahora del motor, en este caso de los motores del Skoda Enyaq RS. Aquí tenemos dos motores que entre los dos tenemos una potencia combinada de 340 caballos y 540 Nm de par, lo que te da un par instantáneo espectacular, una aceleración brutal y que desde luego sorprende a cualquier persona que montas en este coche. ¿Vas a poder hacer unas aceleraciones brutales? No como hoy, porque si os fijáis estamos en un tráfico asqueroso en plena operación salida de Madrid. Aquí no vamos a poder sacarle mucho partido a esta aceleración instantánea, pero siempre la tienes disponible porque es pan instantáneo de motor eléctrico, algo que a mí me encanta y desde luego a todo el mundo también. Pues empezamos con la conducción del Skoda Enyaq RS. Esta es la versión más radical, te recuerdo, de este Skoda Enyaq, este SUV eléctrico familiar que nos da la marca checa. Y desde luego aquí pues vamos a hablar de la conducción, pero antes suscríbete aquí a Motor 22 para estar siempre al día de todo, porque ya sabes que no solo subimos reviews, aquí subimos todo tipo de cosas del mundo del motor que pasan en todo el mundo y sobre todo aquí en España. Una vez dicho esto, pasamos a la conducción. Estamos ahora mismo en el modo más confortable, en el modo más tranquilo que tenemos en este Skoda Enyaq. Estamos ahora mismo por la A4 entrando a Madrid y aquí vamos a tener un confort con este modo espectacular. Vamos a ir prácticamente en una nube, como ya el propio modo tiene ese logotipo de la nubecita, pues vamos a ir flotando porque tenemos una suspensión adaptativa. Esta suspensión puede modificar su dureza para que vayamos más cómodos o para que vaya más durita y poder divertirte con los más de 340 caballos que tiene este Skoda Enyaq. Desde luego que la suspensión adaptativa es un avance brutal y que lo podamos equipar en coches como este es una maravilla, y además se nota muchísimo. Mucha gente dice que no se nota demasiado, pero sí que se puede notar, sobre todo cuando vas de un extremo a otro. Si pasas de un puntito a otro muy suave, pues quizás no lo notes tanto, pero cuando pasas del modo confort, que es el más blando, al modo sport, que es el más duro, sí que lo vas a poder notar, sobre todo también, ya no solo cómo filtra la suspensión, cómo notamos la carretera, cómo podemos notar cada bache, cada grieta en la carretera en esta suspensión, sino también en el balance de la carrocería, cómo parquea el coche, también lo vamos a notar muchísimo. Pero esto es en autopista. En ciudad también vamos a notar muy buen confort. Tenemos un coche que gira muchísimo, un coche muy ágil a pesar de ser un coche con unas medidas relativamente ya grandes. Tenemos un SUV del segmento prácticamente ya segmento D, y aquí pues vamos a notar un coche que sigue siendo ágil, un coche que acelera muy bien en ciudad para poder salir rápido de un semáforo, de un stop, para quitarnos de en medio rápido, como se suele decir, y al final pues seguimos manteniendo el confort y todo lo que tendríamos en autopista, pero aplicado a la ciudad. Y al final en ciudad es donde más partido le podemos sacar a la batería, porque recuerda que los coches eléctricos donde menos consumen y donde más eficientes son es en la ciudad, porque además vamos a ir recuperando energía de cada frenada. Y hablando de la recuperación de energía, aquí tenemos un coche eléctrico una vez más, y al final te recuerdo, una de las cosas más complicadas de hacer en un coche eléctrico es la sensación de frenada, el tacto del pedal del freno. Aquí Skoda lo ha hecho muy bien, pero es que Skoda ha heredado esto del grupo Volkswagen, y al final lo que hacemos aquí es que el pedal de freno va a estar muy bien hecho. ¿Qué significa esto? Que el coche va a saber alternar perfectamente entre la frenada del motor cuando tocamos el pedal del freno o simplemente cuando levantamos el pie del acelerador, a la frenada mecánica, la frenada del disco de toda la vida. Aquí no vamos a notar ningún tipo de escalón como se puede llegar a notar en algunos coches de otras marcas. Aquí está muy bien resuelto y al final es un coche que de verdad que da gusto conducir, puedes ir muy cómodo y además te puedes divertir. Yo creo que no puede ser más completo. Carga y batería en este Skoda Enyaq RS. Aquí tenemos una batería de 79 kWh útiles, es de tipo NMC y lo vamos a poder cargar hasta 185 kilovatios en corriente continua, como vamos a hacer ahora en estos cargadores que son de 200, por lo tanto vamos a llegar al pico de carga máxima.
Esto no es lo habitual es que lo cargues en tu casa, y en tu casa en corriente alterna lo vas a poder cargar hasta 11 kilovatios de potencia. Eso sí, en tu casa es bastante raro que llegues a 11 kilovatios, a no ser que tengas una nave industrial con corriente trifásica. Por lo tanto, en tu casa vas a poder cargarlo pues a lo típico que son 3, 4, quizás 5 o 6 kilovatios sin ningún tipo de problema. ¿Qué va a significar esto? Pues que si llegas al 0% en tu casa y por alguna casualidad del destino tienes que cargarlo hasta el 100% antes del día siguiente, pues no te va a dar. Pero para eso están los cargadores súper rápidos como este. Y una vez enchufado en un cargador rápido como este, del 10 al 80% vamos a tardar aproximadamente unos 26 minutos. Y si llegas al 20%, pues vas a tardar un poquito menos. Pero recuerda que una parada con un coche eléctrico para volver a tener más de 300 kilómetros de autonomía es de unos 20 minutos, 25 aproximadamente, suele ser, y sobre todo con este ENIAC. Y ahora vamos con la autonomía real del Skoda Enyaq y el consumo real, por supuesto, también. Tenemos una batería de 79 kWh útiles, que al final brutos son 82, pero ya sabes que ese margen lo utiliza el coche para equilibrar la batería, para calentarla, para que no sufra en caso de descarga al 0%, y vamos a trabajar siempre con estos 79 kWh. Voy a coger la calculadora para que tengamos unos datos muy claros. Fíjate por aquí, tenemos un consumo medio en los últimos 607 kilómetros de 22 kilovatios hora a los 100. Y esto es tan fácil como entrar aquí a dividir. Si cogemos esta batería de 79 y lo dividimos entre los 22, pues nos va a dar una autonomía de 359 kilómetros reales con una carga completa. Y esto al final recuerda que es una autonomía, un consumo, perdón, en viaje, en autopista, lo que nos va a dar siempre una autonomía un poquito menor. Los coches eléctricos funcionan al contrario que los coches de gasolina. Cuando te vas de viaje en autopista consumen más que en ciudad. En ciudad la autonomía puede superar con creces los 450 kilómetros. Y en cuanto a seguridad de asistencias, en este Skoda Enyaq tenemos por supuesto todas las ayudas y asistencias que te puedas imaginar. Tenemos aquí un acceso directo que directamente nos aparecen todas, que tendríamos aquí el aviso de salida de carril, advertencia de velocidad, falta de atención, advertencia de cansancio, front assist, travel assist, control de crucero adaptativo, limitador de velocidad, el eco assist para decirnos que levantemos el pie, es decir, todo lo que te imaginas de asistencias, incluso ángulo muerto, todo lo vamos a tener en este Skoda Enyaq. Y además, para mayor seguridad, tenemos 9 airbags y una puntuación en Euro NCAP de 5 estrellas. Así que yo creo que es un 10 de 10. Oye, y si el Skoda Enyaq no te ha convencido, vamos a ver otros posibles modelos que además los puedes ver aquí en este mismo canal en Motor 22, que seguramente ya, si no te interesan estos, yo creo que lo tuyo es ir en taxi. Vamos a ver el hermano gemelo de este Skoda Enyaq, el Volkswagen ID.4, fabricado bajo la misma plataforma, que son muy parecidos, utilizan los mismos motores, la misma tecnología, la misma batería y desde luego que son muy parecidos. Es una opción también a tener en cuenta. Y la competencia por excelencia también, el Model Y, el Tesla Model Y, también sería una muy buena competencia de estos dos modelos que te acabo de comentar, del Volkswagen ID.4 y del Skoda Enyaq. Tenemos muchas motorizaciones también para poder elegir y además ahora han sacado el Model Y estándar, que tiene unos precios más recortados, una batería también que no está nada mal y una autonomía bastante decente. Y para irnos a la competencia china tendríamos el BYD Seal U, la marca china que ha irrumpido en Europa de una forma espectacular y que también tiene modelos muy interesantes como este, por ejemplo, BYD Seal U, o su hermano también, el BYD Sea Lion 7, que también tiene muy buenas motorizaciones, muy buena potencia y una autonomía espectacular. Y además el Sea Lion 7 carga a 800 voltios, una tecnología que nos permite cargar mucho más rápido nuestros coches eléctricos. Y ahora vamos a irnos al configurador del Enyaq. Vamos a configurar exactamente la versión que nosotros hemos estado conduciendo, que ya sabéis que es la RS y que no sería una versión más racional, sino sería un poco más el coche capricho. Tenemos muchas motorizaciones que vamos a estar viendo ahora mismo. Lo primero que nos piden es la versión. Tenemos todas estas motorizaciones, fíjate, porque con todas estas motorizaciones vamos a poder elegir, pues fíjate que la nuestra RS parte desde los 54.380 euros, pero si nos vamos a la 60 lo podríamos tener por 44.580 sin ayudas, ¿de acuerdo? Serían precios base. Aquí tendríamos tracción trasera y no tracción a las 4 ruedas, pero desde luego que para una conducción habitual, normal y corriente, no nos va a hacer falta tener dos motores. Nosotros nos quedamos con la RS, que ya veis que tenemos aquí
un spec bastante similar a la nuestra. Le damos a seleccionar y le damos a siguiente. Aquí ya nos piden los colores. Ya tenemos nuestro verde mamba, que es el que viene incluido en este acabado, pero podríamos elegir todos estos colores por 725, 725 también, incluso este gris, que sería como un gris verdoso muy típico de la marca. Me recuerda un poco quizá al Nardo Grey que tenía Audi en la época. Desde luego que le sienta también espectacular, pero yo me voy a quedar con el verde mamba, que además es el que tenía nuestra unidad. En cuanto a llantas, las que vienen de serie serían estas llantas negras, que desde luego le sientan espectacular y me gustan más que estas de aquí, que son las que tenemos actualmente, que serían las Vision, que no están nada mal, pero son un extra de 760 euros. Yo creo que aquí me quedaría con las de 20 pulgadas que vienen de serie, que además seguro que hacen unos consumos similares. En el acabado interior podemos seleccionar entre dos. Podríamos el RS Lounge, que sería el que tendríamos nosotros con todos estos pespuntes en color verde también, y podríamos elegir el RS Suite. Si lo aplicamos sería un coste de 900 euros adicionales, pero tendríamos unos asientos bastante más radicales y que sí que se nota que pueden agarrar mucho más lateralmente, así que perfecto para irte de tramo con tu Skoda Enyaq. Nosotros dejamos el RS Lounge, que además es el que viene de serie. Nos ahorramos casi 1000 euros. Equipamiento opcional que le podríamos equipar, el paquete Max, que nos incluye la suspensión adaptativa, entre otros extras, como por ejemplo el aparcamiento memorizado para que el coche aparque automáticamente en tu plaza de garaje. Lo vamos a añadir, es un coste de casi 3000 euros. Desde luego que si no vas a utilizarlo demasiado, todas estas funciones no lo añadiría, pero el que sí que añadiría sería el paquete Advanced. Tendríamos las cámaras 360 y el sistema de sonido Canton, entre otros extras. Por 1000 euros me parece que está bastante bien de precio en comparación con otras marcas. Por supuesto, otro extra indispensable, el techo panorámico, 1080 euros, lo añadimos sin duda. Y otro paquete también que puede estar interesante, sobre todo si vives en zonas con clima de montaña, sería el paquete invierno, para tener asientos calefactables tanto en los asientos delanteros como en las plazas traseras, como hemos visto. Así que sin duda es un paquete muy interesante para añadir. Y si queremos mejorar la autonomía en el clima de invierno, la bomba de calor también sería una muy buena opción para instalar, porque mejoraríamos la autonomía, ya que la calefacción sería mucho más eficiente. Es decir, no vamos a gastar tanta energía en calefactar el coche, sino que va a ser más eficiente y vamos a poder utilizar toda esta energía en hacer más kilómetros, que es lo interesante. Nuestra unidad lo equipaba, así que lo vamos a añadir también. Aquí en accesorios de Skoda, pues ya sabéis que Skoda siempre nos pone muy fácil el tema de la personalización en nuestro coche, y para hacernos la vida mucho más fácil, como por ejemplo con barras de techo, un soporte para bicicletas, pero me hace gracia que en este coche, que es 100% eléctrico, nos pongan una batería de ayuda al arranque, que desde luego que para un coche eléctrico no nos va a hacer mucha falta, desde luego. Pero bueno, aquí la tienes por si la quisieras. Y esta sería nuestra configuración, la que hemos estado probando durante una semana. Este Skoda Enyaq RS tendría un precio de 58.695 euros, sin ningún tipo de descuento. Ni plan Moves, ni plan Auto 2030, ni siquiera los descuentos que pueda aplicar la marca. Yo te recomiendo que vayas a tu concesionario a preguntar sobre este Skoda Enyaq si te ha interesado. Y también te recuerdo que tienes en la descripción y en el comentario fijado el configurador de este modelo, para que puedas configurar uno a tu gusto y ver en detenimiento todas las motorizaciones. Y estoy seguro que después de ver todas las motorizaciones que tenemos disponibles para este Enyaq, pues estoy seguro de que estás conmigo, de que esta RS no es la más racional de compra, quizá es un poco más capricho, pero desde luego que seguimos teniendo muchísimas motorizaciones que son muy eficientes, muy buenas, y además que van a salir bastante en cuenta a la hora de cargarlo, y a la hora de hacer kilómetros va a salir muy rentable. Y aquí tenemos un coche que ya lo están viendo, que es un coche muy deportivo. Además tenemos un buen espacio atrás, un buen espacio maletero, una calidad de rodadura brutal. Sin duda este Skoda Enyaq es una brutal opción como coche eléctrico, siempre y cuando sepas elegir bien la motorización. Te voy a estar leyendo por los comentarios, cuéntame con qué motorización lo elegirías. Yo creo que me quedaría con la de un solo motor y con esta misma batería. Así que te estaré leyendo. Recuerda de suscríbete aquí a Motor22 para no perderte ningún vídeo, y me voy yo con este Enyaq RS a darme una vuelta por ahí. Hasta luego.